Buenos días, doctora Almendares y compañeros. A continuación vamos a ver la clasificación de TIRADS. Esta fue basada en la clasificación de BIRADS, por lo cual se le dio este acrónimo que significa Thyroid Imaging Reporting and Data System. Un poco de historia. Thomas Wharton fue quien describió y le dio el nombre a la glándula tiroidea. Él es conocido por haberle también consignado el nombre al conducto de Wharton de las glándulas submandibulares y también al tejido gelatinoso del cordón umbilical. Él es un anatomista inglés que estudió en la Universidad de Cambridge y el nombre que le acudió a la glándula tiroidea fue por la similitud que él encontró con la moneda griega. Sin embargo, este anatomista no tenía idea de la existencia de los nódulos tiroideos en aquel entonces. Hoy en día se han tratado de hacer muchas clasificaciones por ultrasonido de los nódulos tiroideos. En este momento vamos a enfocarnos en la clasificación de TIRADS, la cual fue gracias al trabajo de estos tres radiólogos. Para empezar, en el 2012, la doctora Jenny K. Hong, que es neuroradióloga que trabaja en el departamento de radiología de la Universidad de Duke, hizo un primer trabajo en el cual ella dio recomendaciones sobre los nódulos tiroideos incidentales. Luego el médico Frank Tesler fue el encargado de dar un léxico para la clasificación de TIRADS por ultrasonido, y fue gracias al doctor William Middleton que esta clasificación es medicina basada en evidencia, ya que él fue el encargado de hacer un estudio multicéntrico interinstitucional con varias instituciones de ultrasonido, en la cual ellos tuvieron una base de más de 3.200 nódulos tiroideos para estudiar. Hoy en día la doctora Jenny K. Hong también está encargada de hacer muchas investigaciones a futuro sobre cómo les va a los radiólogos con la clasificación del TIRADS. Y lo más importante es que ellos siguen día a día actualizando esta clasificación según los resultados de toda la data que ellos recolectan. Y bueno, gracias. La clasificación ha sido apoyada por la American College of Radiology, la ACR. Y bueno, los nódulos tiroideos son palpables clínicamente solamente un 8% de los casos. Luego, pacientes a quienes se les realizó autopsia, en un 50% se le detectaron nódulos tiroideos que no eran clínicamente palpables, y por ultrasonido se detectan hasta el 68%, lo cual es el método ideal para evaluar los nódulos tiroideos. Hoy en día los nódulos tiroideos se detectan más debido al uso de la ecografía. La incidencia del nódulo tiroideo es muy alta, tiene una prevalencia del 68%. Sin embargo, la mayoría de ellos son benignos. Por eso la importancia de esta clasificación, para que no se hagan biopsias de nódulos que son benignos. Esta clasificación se basa en 5 características, las cuales son la composición, la ecogenicidad, la forma, el margen y los puntos ecogénicos. También, como hicieron estos radiólogos, pues ellos lo que hicieron fue recolectar información de muchos radiólogos que usaban ellos para caracterizar un nódulo, y de esa gran lista la redujeron a estas 5, que eran las 5 características más importantes que iban a determinar si un nódulo es benigno o es maligno. Bueno, entonces hablábamos de la clasificación de TIRADS que hicieron estos 3 protagonistas,
Y lo que ellos hicieron fue recolectar datos de de lo que hacían los radiólogos, qué características usaban ellos para describir un nódulo. Entonces, al final de toda esa gran lista, ellos la redujeron a estas 5 características que son la composición, la ecogenicidad, la forma, los márgenes y los puntos ecogénicos. ¿Por qué se quedaron solamente con estos 5? Bueno, pues porque estos eran las características que más nos iban a ayudar a describir si un nódulo era maligno o benigno. Nótese también de que ellos no incluyen la vascularidad, ya que determinaron de que esta no ayudaba mucho en describir si era un nódulo maligno. Y bueno, también tenemos encerrado en rojo las características de cada una de las de esas que nos van a determinar la malignidad de un nódulo. Tenemos en caso de la composición que sea sólido, en caso de la ecogenicidad que sea muy hipoecoico, en caso de la forma que sea alto, más alto que ancho, en caso del margen que sean irregulares o lobulados, y en los puntos ecogénicos, bueno, los focos ecogénicos puntiformes. Todas esas son las mayores características de malignidad. Y según el ATA, las características que tienen mayor especificidad en cuanto a la malignidad de un nódulo son los focos ecogénicos puntiformes, los bordes irregulares o lobulados y el que sea más alto que ancho. Bueno, este es un diagrama, este fue el primer diagrama que sacó la clasificación de TIRADS. Ahora fue modificado. Lo único que ellos hicieron fue quitar todos estos que tienen 0 puntos, ya no se mantienen en el nuevo diagrama en aras de hacerlo más simple cuando nosotros vayamos a clasificarlos y que no perdamos mucho tiempo. Entonces, en este momento no vamos a ahondar mucho en ya que vamos a ver el nuevo diagrama. Sin embargo, es importante saber que este diagrama sí tenía lo que es una descripción de cada uno de los componentes de la clasificación de TIRADS. Ahora, este es el nuevo diagrama. Y lo primero que vamos a hacer, el primer paso, es ver la composición de un nódulo. Si el nódulo es quístico, casi completamente quístico o espongiforme, si es mixto, o sea, quístico y sólido, o si es sólido o casi completamente sólido. ¿Cuándo decimos que es casi completamente sólido? Cuando tenga mayor del 95%. Después de que lo clasificamos según su composición, vamos a seguir a la ecogenicidad. La ecogenicidad, como ya sabemos, puede ser hiper o isoecoico, puede ser hipoecoico, estas 3 son en relación al parénquima tiroideo, o puede ser muy hipoecoico, que eso ya es en relación al tejido muscular adyacente. Ahora, vamos a ver que hay una diferencia entre el diagrama anterior y este en cuanto a el puntaje. Si bien vemos, solo para darles un ejemplo, antes el puntaje de hiperecoico era 1, de hipoecoico era 2 y del muy hipoecoico 3. Ahorita lo vamos a confirmar. Vemos aquí hiperecoico 1, hipoecoico 2 y muy hipoecoico 3. Entonces, ¿qué pasó? Ya vemos de que hay un puntaje más. Lo que hicieron en este nuevo diagrama fue agregar el punto que tenía el mixto quístico y sólido, que es este mixto. Este punto se lo agregan a la ecogenicidad en el nuevo diagrama. Entonces, por eso ahora pasa a ser 2 puntos para el hiper y el isoecoico, 3 puntos hipoecoico y 4 puntos el muy hipoecoico. Lo mismo pasó en este lado. Cuando sea sólido o casi completamente sólido, en el diagrama anterior tenía 2 puntos. Esos 2 puntos ahora se le agregan a la ecogenicidad. Y ahora son 3 puntos, hiper e isoecoico, hipoecoico 4 puntos y muy hipoecoico 5 puntos. Ahora, ahora el tercer paso será ver las otras características. Dentro de las otras características tenemos la forma del nódulo. Eso tiene, en el diagrama anterior teníamos, si era más ancho que alto, era 0 puntos. Por eso no se encuentra más en esta clasificación. Y solamente nos quedamos con el que sea más alto que ancho, que tiene un puntaje de 3.
Ahora, luego tenemos que ver los bordes. Si los bordes son lobulados o irregulares, tienen un puntaje de 2. Anteriormente en el diagrama se incluía los bordes lisos y también los bordes mal definidos que tenían un puntaje de 0, por eso ya no se incluye acá. Ahora, cuando hay extensión extratiroidea, esto es muy altamente sugestivo de malignidad y de mal pronóstico, tiene un puntaje de 3. Y por último vemos las calcificaciones. Anteriormente incluíamos las calcificaciones, los puntos ecogénicos que tenían artefacto en cola de cometa mayor a 1 milímetro, y eso están relacionados sobre todo con los cristales coloides de los quistes. Ahora, como este solamente tenía 0 puntos, ya no está en ese diagrama, y ahora solo nos quedamos con estos 3, que son las macrocalcificaciones con un puntaje de 1, las calcificaciones periféricas con un puntaje de 2 y los puntos ecogénicos, perdón, los focos ecogénicos puntiformes con un puntaje de 3. Bien, ya caracterizamos el nódulo. Ahora lo que debemos de hacer es hacer una sumatoria de todas las características y vamos a tener un puntaje final. Es importante saber que si el nódulo era quístico o casi completamente quístico o espongiforme, de una sola vez le damos 0 puntos, es un TIRADS 1 y este no va a necesitar ni seguimiento, ni biopsia, ni nada. Ahora, si es un TIRADS 2, tiene 2 puntos y tampoco va a necesitar ni seguimiento ni biopsia. Si es un TIRADS 3, es de 3 puntos, va a necesitar aspiración con hoja fina si es mayor o igual a 2.5 centímetros, el seguimiento si es mayor o igual a 1.5 centímetros. Si es menor de 1.5 centímetros, no vamos a hacer ni seguimiento ni aspiración. Ahora, si es de 4 a 6 puntos, es un TIRADS 4 y vamos a hacer aspiración por aguja fina. Si es mayor o igual a 1.5 centímetros y vamos a darle seguimiento si es mayor o igual a 1 centímetro. También, si es menor de 1 centímetro, no vamos a hacer ni seguimiento ni vamos a hacer aspiración por aguja fina. Si es mayor de 6 puntos, un TIRADS 5 y vamos a hacer aspiración por aguja fina si es mayor o igual a 1.0 centímetros. Vamos a dar seguimiento si es mayor o igual a 0.5 centímetros y si es menor de 0.5 centímetros, no vamos a hacer nada. Ahora vamos a ver cada una de las características de esta clasificación. Primero, la composición. La composición, como ya habíamos mencionado, si es quística o casi completamente quística o espongiforme, 0 puntos. Si es mixta, este ya va a tener un puntaje, en el diagrama anterior era 1, pero ya vimos de que ahora lo vamos a sumar a la ecogenicidad. Al igual, la composición sólida. Estos 2 puntos se le agregan a la ecogenicidad ahora, que es prácticamente lo mismo, simplemente que hicieron un diagrama como más fácil para los que realizamos el ultrasonido para clasificarlo en mucho menos tiempo. Ahora, este es el estudio de Middleton, en el cual vemos cómo el componente sólido es el que mayor está en riesgo con la malignidad del nódulo. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver varios ejemplos y en aras de tiempo nos vamos a enfocar simplemente en la característica que estamos describiendo. Entonces, en este ejemplo vemos una imagen quística de bordes lisos, bien definidos, es anecoico, en relación al parénquima tiroideo y vemos como hay un punto ecogénico periférico que emite una sombra sucia posterior o un artefacto en cola de cometa superior a 1 milímetro en relación a un cristal coloide. Esto es un quiste, ¿verdad? Entonces, si hablamos de sumatorias, todo esto ya decíamos de que es un puntaje de 0, no va a necesitar nada, ¿verdad? Ni biopsia ni seguimiento. Ahora tenemos un ejemplo de un nódulo espongiforme. Cuando decimos que es espongiforme, bueno, cuando más del 50% del nódulo está compuesto por áreas quísticas pequeñas. Asimismo, podemos denotar de que hay estos focos ecogénicos
que emiten ese artefacto en cola de cometa superior a 1 milímetro, como ya lo habíamos mencionado, que son los cristales coloides. Ahora, muchas veces nos vamos a ver tentados en describir un nódulo como este, como esponjiforme, pero en realidad, si vemos bien, si ponemos detalle, vemos que más del 95% del nódulo está compuesto de compuesto sólido, por lo cual esto no es un nódulo esponjiforme. Y hay que tener mucho cuidado con esto debido a que una clasificación errónea como esta puede llevar a un mal puntaje, una mala clasificación y un mal manejo del paciente. Este sí es un nódulo esponjiforme. Vemos de que más del 50% del nódulo está compuesto por estas áreas quísticas. Ahora tenemos una composición mixta, sólida quística. ¿Cuándo decimos de que un nódulo es composición mixta? Bueno, cuando el 50% del nódulo es sólido y 50% es quístico. Muchas veces también vamos a poder clasificarlos como predominantemente sólido o predominantemente quístico, según su característica. Asimismo, es importante no confundirlos también con los que son casi completamente sólidos. No es lo mismo decir un nódulo mixto que tiene su área sólida periférica con un área quística central, el cual prácticamente tiene características benignas, a un nódulo mixto que tiene un área sólida excéntrica. ¿Por qué? Porque este ya tiene características malignas, sobre todo si tiene un ángulo agudo en relación a los bordes lisos del nódulo. Asimismo, las características de su parte sólida, que son sugestivas de malignidad, como los focos ecogénicos puntiformes, los bordes lobulados, todo esto va para características de malignidad, sobre todo como un cáncer papilar por esos focos ecogénicos puntiformes que se relacionan con las calcificaciones amomatosas. Ok, aquí tenemos un ejemplo de este tipo de nódulos, como erróneamente muchas veces podemos clasificar un nódulo como benigno, cuando en realidad se puede tratar de un cáncer papilar. Por ejemplo, en este nódulo, la descripción se hizo según los bordes externos y los describen como bordes lisos, bien definidos, redondeados, y que es mixto, que tiene área quística predominante. Entonces todo eso haría pensar de que se trata de un nódulo no sospechoso. Sin embargo, la forma correcta de describir este nódulo es según su porción sólida, y vemos cómo son bordes lobulados y cómo tiene esos focos ecogénicos puntiformes en su interior. Se le realizó biopsia a este nódulo y resultó ser un cáncer papilar. También tenemos que saber que es importante el barrido adecuado de los nódulos, porque muchas veces podemos enfocarnos solamente en una parte del nódulo y ver solamente el componente quístico y no describir las características de su porción sólida, por lo cual importantísimo realizar un adecuado barrido de todo el nódulo, de extremo a extremo. Aquí tenemos otro ejemplo de un nódulo componente sólido en su totalidad, y vemos también cómo tiene estos puntos, estos focos ecogénicos puntiformes sospechosos de malignidad. Y aquí tenemos otro ejemplo de un nódulo casi completamente sólido, porque es más del 95%, y tiene un área quística central. Área de degeneración quística. Este también es otro ejemplo de nódulo casi completamente sólido con áreas de degeneración quística en todo su interior. Ahora, muchas veces no vamos a poder describir el componente ni la ecogenicidad del nódulo, porque vamos a tener una calcificación periférica con
que proyecta sombra acústica posterior que nos va a interrumpir la visualización del interior del nódulo. En ese caso, le vamos a dar a la composición 2 puntos. Ahora pasamos a la ecogenicidad. La ecogenicidad, como bien dijimos al principio, es anecoico, es algo quístico, tiene 0 puntos, no hay que darle mayor importancia ni seguimiento. Ahora, si es hiperecoico o isoecoico, ambos tienen 1 punto. Si es hipoecoico, esto es en relación al parénquima tiroideo, tiene 2 puntos. Y si es muy hipoecoico, aquí ya lo hacemos en relación al tejido muscular adyacente y este tiene 3 puntos. Una vez más, el estudio de Middleton nos revela que el que sea muy hipoecoico es la característica más relacionada con malignidad. Aquí tenemos otra vez un ejemplo, es un quiste, una imagen quística, que ya sabemos que su interior es anecoico en relación al parénquima tiroideo y eso tiene un puntaje de 0. Aquí tenemos un ejemplo de un nódulo hiperecoico. En realidad es un nódulo heterogéneo, pero es predominantemente hiperecoico en relación al parénquima tiroideo. En este caso tiene un puntaje de 1. Muchas veces nos vamos a encontrar con que el nódulo es demasiado grande y no tenemos parénquima tiroideo con quien correlacionar esa ecogenicidad. En este caso, no, lo vamos a comparar con el lóbulo tiroideo contralateral. Este nódulo también contiene un área de degeneración quística con un cristal coloide periférico. Y bueno, acá otro ejemplo de un nódulo que es isoecoico en relación al parénquima y que tiene un área de degeneración quística periférica y otro con área de degeneración quística central. Bueno, este es un ejemplo de cómo muchas veces también podemos caracterizar mal un nódulo y decir de que este nódulo es hipoecoico en relación al parénquima tiroideo basándose en el área quística, lo cual no es correcto. La clasificación la vamos a hacer según la porción sólida. Entonces, en este caso sería isoecoico en relación al parénquima tiroideo. Y estos son ejemplos de nódulos hipoecoicos en relación al parénquima tiroideo. Y en este caso, ya vemos que tiene un puntaje de 2. El que sea un nódulo hipoecoico tiene alta sensibilidad, pero muy baja especificidad para decir que es maligno. Sin embargo, el que sea muy hipoecoico significa que es más específico para malignidad. Este es otro ejemplo de un nódulo hipoecoico en relación al parénquima tiroideo. Muchas veces tendremos nódulos tiroideos en la porción posterior de la glándula que nos darán un aspecto de quiste y quedaremos con la duda. En ese caso, podremos ayudarnos del Doppler color para ver si tiene vascularidad. En caso de que tenga vascularidad, entonces estamos hablando de que es un nódulo sólido. Ahora, cuando el nódulo es muy hipoecoico, esto ya es en relación al tejido muscular adyacente. Vemos cómo estos nódulos tienen todas las características de malignidad, son de bordes irregulares, son muy hipoecoicos en relación al tejido muscular y también tienen esos focos ecogénicos puntiformes que son característicos de las calcificaciones amomatosas y que son también más altos que anchos. Todas las características de malignidad. Mucho ojo porque todos esos debemos de reportarlos. Ahora tenemos otro ejemplo de un nódulo hipoecoico en relación al tejido muscular y también nos veremos tentados a decir que es quístico porque tiene, si se fijan, una ecogenicidad relativamente similar a la carótida. Sin embargo, nos ayudamos del Doppler color y vemos que tiene vascularidad y se trata de un nódulo sólido. Ahora, muchas veces no vamos a poder determinarlo, como ya había dicho, la característica, la ecogenicidad del nódulo debido a que está compuesto por muchas macrocalcificaciones que nos obstruyen su contenido. En ese caso le vamos a dar un punto. Ahora, en cuanto a la forma,
Lo más importante es, si es más alto que ancho, tiene 3 puntos. Si es más ancho que alto, este solamente tiene 0 puntos, lo cual es benigno. Para hablar de la forma, tenemos que saber cómo realizar las medidas correctas. En primer lugar, en un plano sagital debemos de hacer una medida longitudinal y luego en un plano transverso haremos una medida antero-posterior y perpendicular a ella el diámetro transverso. Es importante saber que las medidas se hacen en relación a la orientación del nódulo y no de la glándula tiroidea. Este es un ejemplo de una técnica de medición mala, en la cual se realizó la medida antero-posterior. Si ustedes observan, no está perpendicular a la medida transversa. Y ya en esta línea punteada amarilla vemos cómo está corregida. Es muy importante realizar correctamente las medidas, ya que si las hacemos incorrectas también nos va a distorsionar la clasificación y el manejo. Aquí tenemos ejemplos de nódulos que a la vista ya sabemos de que son más anchos que altos, ni siquiera necesitamos medirlos porque se nota, ¿verdad? Sin embargo, para áreas del informe siempre debemos de poner todas las medidas. Y aquí tenemos otro ejemplo de un nódulo más ancho que alto, en el cual el diámetro antero-posterior es de 0.6 centímetros y el transverso de 0.8 centímetros. Lo supera, por lo cual no tiene característica de malignidad en cuanto a la medida. Y muchas veces tendremos que los nódulos son bien redondeados y tienen el mismo diámetro, tanto antero-posterior y transverso, en este caso 1.14 en ambos diámetros. En ese caso, cuando las medidas son simétricas, se le da un puntaje de 0. Ahora, en la forma, aquí tenemos la característica maligna cuando son más altos que anchos. Y este nódulo también tiene muchas características de malignidad, ¿verdad? Es muy hipoecoico en relación al tejido muscular adyacente, tiene esos focos ecogénicos puntiformes y es más alto que ancho, todas las características de malignidad. Y aquí también otro ejemplo, dos ejemplos más de cuando un nódulo es más alto que ancho. Es importante tener muy en cuenta que eso es en el plano transverso y se define más alto que ancho cuando el radio antero-posterior es superior a 1 en relación al diámetro transverso. Ahora vamos con la característica del margen. Ya habíamos dicho que si son bordes lisos o mal definidos, tienen un puntaje de 0. Si los bordes son lobulados o irregulares, le vamos a dar 2 puntos. Y si hay extensión extratiroidea, esto, muy alto riesgo de malignidad y de mal pronóstico, 3 puntos. Y aquí el estudio de Middleton, donde vemos que los bordes lobulados irregulares están muy relacionados con malignidad. Aquí tenemos un ejemplo de nódulos tiroideos de bordes mal definidos, donde vemos que no hay una adecuada interfaz entre el nódulo tiroideo y el tejido, el parénquima tiroideo adyacente. A veces tendremos también que las calcificaciones periféricas que nos emiten esa sombra acústica posterior nos obstruyen ver el margen del nódulo. Entonces, en ese caso también son mal definidos y se clasifican como 0. Los bordes lisos creo que son los nódulos que más vemos, con los que más frecuentemente estamos en contacto. Creo que no hay pérdida, ¿verdad? Se define por sí mismo. En este caso también tiene un área de generación quística periférica. Ahora lo que mencionaba en cuanto a los bordes, que pueden ser lobulados o irregulares, no debemos de perder mucho tiempo en tratar de descifrar si es uno o el otro, porque ambos tienen el mismo puntaje. Sin embargo, para describir en el informe es bueno saber que el lobulado son pues estas ondulaciones. Muchas veces esas ondulaciones son más pequeñas y continuas y en ese caso se pueden decir microlobulados. Y los irregulares ya vemos que tienen estos picos. Aquí tenemos otro ejemplo de un nódulo con todas las características malignas, un nódulo de bordes irregulares. Vemos que son como lobulados
es hipoecoico, muy hipoecoico en relación al tejido muscular adyacente y tiene estos focos ecogénicos puntiformes en su interior. Y acá tenemos más ejemplos de los bordes lobulados. Podríamos decir que son bordes microlobulados, vemos que esas ondulaciones son más continuas. Y ese es un nódulo lobulado, vemos como las lobulaciones son más dispersas. Y la extensión extratiroidea. Para la extensión extratiroidea, no necesariamente vamos a ver el nódulo fuera de la glándula tiroidea. Muchas veces simplemente podemos ver características que nos insinúen esto. ¿Cuáles son esas características? Bueno, que haya una protrusión del nódulo en el borde tiroideo, que haya pérdida de la interfase o que haya una pérdida de la definición del borde de la cápsula, perdón, de la glándula tiroidea, o también podemos sí ver franca extensión extratiroidea del nódulo tiroideo. Es importante saber que en TIRADS mencionan de que decir cápsula tiroidea es erróneo porque no posee una cápsula fibrosa en sí y se debe decir borde. Y aquí tenemos más ejemplos de extensión extratiroidea, franca extensión extratiroidea, donde vemos este nódulo de bordes lobulados, muy hipoecoico en relación al tejido muscular con puntos, focos ecogénicos puntiformes y esta extensión extratiroidea. Ahora con la última característica, que son los puntos ecogénicos. Si tiene ese artefacto en cola de cometa posterior, mayor de 1 milímetro, que está en relación a los quistes, es de 0 puntos, no hay que ponerle mucha mente. Ahora las macrocalcificaciones van a tener 1 punto. Si hay calcificaciones periféricas, vamos a darle 2 puntos, no importa si sean continuas o dispersas, siempre tendrán 2 puntos. Y los focos ecogénicos puntiformes tendrán 3 puntos. El estudio de Middleton reflejó como el que hayan, como habíamos mencionado, esta es la única característica que se suma. No debemos elegir solamente uno, porque muchos nódulos pueden tener 2 o 3 tipos de calcificaciones, y en ese caso hay que hacer la sumatoria. Entonces, si hay un nódulo que tenga varios tipos de calcificaciones, están en mayor riesgo de malignidad que el tener una sola característica en sí. Y los focos ecogénicos puntiformes son los mayor relacionados con la malignidad. Y aquí vamos a ver ejemplos de cada uno de los tipos de calcificaciones que hemos mencionado para irnos relacionando. Ahora tenemos este nódulo que tiene estas áreas, pequeñas áreas quísticas. Desde que vemos áreas quísticas, vamos pensando en que esos puntos ecogénicos van a estar en relación a coloides, ¿verdad? Y no necesariamente a microcalcificaciones malignas. Otra forma como podemos definirlo también es usando esas medidas. Si es mayor de 1 milímetro, estamos hablando de que son estos artefactos en cola de cometa relacionados con quistes que no tienen mayor importancia. Ahora, los focos ecogénicos en cola de cometa los vemos en los nódulos espongiformes también, porque ya sabemos que mayor del 50% del nódulo va a estar compuesto por áreas quísticas, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de las macrocalcificaciones. Muchas veces vamos a tener calcificaciones que no son tan grandes, sin embargo, siempre proyectan esa sombra acústica posterior. Eso ya lo define como una macrocalcificación. Si una calcificación no tiene sombra acústica posterior, no se puede definir como macrocalcificación. Tenemos más ejemplos de las macrocalcificaciones que emiten esta sombra acústica posterior. Ahora las calcificaciones periféricas pueden ser dispersas, pues solamente una porción del borde y no causar mayor obstrucción en la visualización del nódulo. Y tenemos estas calcificaciones periféricas que están dispersas y sobre todo en el borde anterior del nódulo, lo cual emite esa sombra acústica posterior que nos va a obstruir la visualización de la ecogenicidad y
de la composición. Ya hablamos que si la composición no se mira, se le va a dar un puntaje de 2, y si la ecogenicidad no se mira, se va a dar un puntaje de 1. Aquí hay más ejemplos de las calcificaciones que pueden ser dispersas, esas calcificaciones periféricas dispersas, y las calcificaciones periféricas continuas. Aquí tenemos focos ecogénicos puntiformes, el último de las calcificaciones, el mayor caracterizado por malignidad. Muchas veces estos focos ecogénicos puntiformes se pueden confundir con los artefactos en cola de cometa debido a áreas quísticas. Y los dos tips que ellos dan para poder diferenciarlos, número uno es que si estos puntos ecogénicos se encuentran dentro de un área sólida, entonces se trata de los focos ecogénicos puntiformes. Pero si se encuentran en área quística, estamos hablando que es algo benigno. Y lo otro es medirlos también, porque estos focos tienen que medir menor de 1 milímetro. Muchas veces también ellos van a proyectar esa sombra asocia posterior o un artefacto en cola de cometa, sin embargo, a diferencia del otro, va a ser menor a 1 milímetro. Ahora, como mencioné antes, si un nódulo presenta 2 calcificaciones, como este tiene una macrocalcificación con la sombra acústica posterior y tiene también estos puntos, estos focos ecogénicos puntiformes, hay que sumar ambos y eso al final nos va a dar un puntaje de 4. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que ellos nos dan? Primero que todo, antes de pasar al paciente, debemos de ver los estudios previos. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a enfocar a los nódulos que se han visto en los estudios previos. Y asimismo, si vemos nódulos nuevos, también debemos de reportarlos como nuevos, como un hallazgo nuevo. Tenemos que evaluar toda la glándula antes de medirla o de caracterizar cada nódulo. Vamos a hacer un rastreo, un barrido de toda la glándula para tener un panorama de a qué nos estamos enfrentando, qué nódulos hay en esa glándula y a qué nódulos le vamos a dedicar mayor atención para caracterizarlo posteriormente. Otra recomendación es que no nos vamos a obsesionar con las características que tengan el mismo puntaje. Por ejemplo, el que un nódulo sea isoecoico o hiperecoico, porque ambos tienen la misma clase, el mismo puntaje. O que sean de bordes lobulados irregulares, ambos tienen el mismo puntaje, por lo cual no debemos perder mucho tiempo en eso. Las últimas 2 recomendaciones son importantísimas. No hay que reportar más de 4 nódulos porque sería una pérdida de tiempo y no tendría mucho sentido si nos ponemos a caracterizar hasta 10 nódulos en un informe, sino que simplemente tenemos que agarrar los 4 nódulos que tengan el puntaje más alto. Y por último, que no hay que recomendar más de 2 biopsias, más de 2 nódulos para biopsias. Es importante saber que la decisión de una biopsia no la vamos a hacer en base al tamaño de un nódulo. La vamos a hacer en base a sus características. Si un nódulo es diminuto, pero tiene muchas características malignas y hay otro que es de mayor dimensión, el que vamos a mandar a biopsiar es el de menor tamaño, pero con características malignas y no el grande. Ahora, muchas veces vamos a tener este tipo de nódulos o de glándulas tiroideas por alguna tiroiditis de Hashimoto, tenemos esos bóceos multinodular difuso, tenemos varios nódulos hiperecóicos en relación al parénquima tiroideo y que también tienen esas líneas hipoecoicas por infiltración linfocitaria. Estamos hablando de que es un proceso inflamatorio, una tiroiditis, por lo cual no amerita biopsia. Estos nódulos no se les debe realizar biopsia ya que es una glándula hiperfuncional. Ahora, ¿cuál es la utilidad del Doppler color en la ecografía de los nódulos tiroideos? Bueno, ya habíamos hablado de que nos puede ayudar a definir entre un nódulo sólido y un área quística. Asimismo, si un nódulo tiene ausencia de flujo, no significa de que sea tejido necrótico,
También podemos definir los ecos internos, que son representantes de hemorragia o de debris. ¿Cuándo vamos a definir que un nódulo ha crecido? Bueno, cuando el aumento sea mayor del 20% en al menos 2 de sus dimensiones y que sea mayor, que sea mínimo 2 milímetros. O también, si queremos sacar un volumen, que sea mayor del 50% del volumen del nódulo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de los nódulos tiroideos? Bueno, si es un TIRADS 3, vamos a hacer seguimientos anuales, al primero, al tercero y al quinto año. Si es un TIRADS 4, vamos a hacer seguimientos al primero, al segundo, al tercero y al quinto año. Y si es un TIRADS 5, vamos a hacer seguimientos anuales por ecografía por 5 años. Si después de 5 años no hay cambios en el tamaño del nódulo, entonces significa que el nódulo tiene un comportamiento benigno, por lo cual ya no es necesario darle seguimiento. Y ahora puede pasar de que, demos un ejemplo, un TIRADS 4 en el tercer año, aumente de tamaño. En ese caso, vamos a hacerle seguimiento anual por 5 años, como que si fuera un TIRADS 5, sin importar de que su categoría inicial fue un TIRADS 4. ¿Cuál es el riesgo de malignidad de cada una de las categorías? Bueno, el TIRADS 1 es del 0.3%. Del TIRADS 2 es del 1.5%, del TIRADS 3 4.8%, del TIRADS 4 9.1% y del TIRADS 5 35%. Esta es una forma muy fácil de poder hacer un reporte de los nódulos tiroideos, el cual nos proporciona TIRADS. Incluso se puede traducir y se puede utilizar en aras de que tengamos un mismo idioma en cuanto a reportar esos nódulos tiroideos, porque ese es el objetivo de TIRADS, de que se maneje un mismo léxico entre todos los radiólogos, porque ellos hicieron un estudio y cuando la gente no tenía un formato o una guía cual seguir, muchas veces olvidaban características importantes, como mencionar de que el nódulo fuera más alto que ancho, los cuales definen mucho el pronóstico del paciente. Asimismo, TIRADS nos provee de aplicaciones en los smartphones y facilitan la vida porque ahí mismo uno puede clasificar los nódulos sin perder mucho tiempo. Ahora, en comparación con otros sistemas, tenemos el ATA. El ATA es una clasificación basada en patrones y la limitante de eso es que vamos a tener muchas veces, no sé si les ha pasado, que tenemos nódulos que no clasifican en ninguno de estos patrones. Y la ventaja del TIRADS es que como es en base a puntaje, siempre vamos a poder clasificarlos. Ahora, tengo que reconocer que el ATA sí tiene muchas ventajas en relación al TIRADS, ya que ATA fue creado por un conjunto multidisciplinario, cirujanos, patólogos, también endocrinólogos, y aquí toman en cuenta, o sea, pueden trabajar en conjunto, y ahí sí toman en cuenta lo que son las linfadenopatías. Esa es una limitante que tiene TIRADS, ¿verdad? Sin embargo, ellos recomiendan de que se revise el ATA en cuanto a las linfadenopatías. En comparación con el TIRADS de Europa, este tiene la limitante que ponen acá, que si un nódulo es menor de 10 milímetros, no requerirá aspiración de biopsia. Si es mayor de 10 milímetros, requerirá aspiración por aguja fina. Sin embargo, no nos dicen qué vamos a hacer si el nódulo es de 10 milímetros. Ahora, las ventajas del TIRADS son, una, que es a base de puntajes, como ya mencioné, y no de patrones, como ATA. Entonces vamos a clasificar todos los nódulos. Dos, que no hay puntos medios, sí o sí es TIRADS 4, sí o sí es TIRADS 5. No hay subcategorías tampoco, lo cual lo hace menos confuso. Y también que aquí no se clasifican tiroides normales. El TIRADS es creado solamente para los nódulos tiroideos.
Las metas del TRADS es realizar una evaluación continua de la eficacia de su clasificación. Recordemos de que es avalada por la ACR. Y ellos lo que piden es que todo radiólogo que esté usando su clasificación meta los datos. Ellos tienen una base de datos y ellos están en retroalimentación y se reúnen anualmente para ver qué mejoras pueden realizar. El rol de la elastografía. Pues el rol de la elastografía es muy importante. Sin embargo, ellos bien saben que no todos los ultrasonidos poseen esta característica, por lo cual decidieron no implementar la elastografía dentro de la clasificación de TRADS. Sin embargo, más adelante puede ser algo que ellos agreguen. También la meta del TRADS es armonizar con otros sistemas y si es posible, pues fusionar varios sistemas a modo de que funcione para todos. Esta es la bibliografía. Estos son los white paper que ellos hicieron en 2015. También en Radiology, salieron, en la revista de Radiology salió una guía de cómo usar el TRADS y este es el estudio de Middleton. Muchísimas gracias. No sé si